Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast sobre tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas. Hoy grabamos el segundo episodio desde nuestras casas, una situación, pues, como todos sabéis, forzada por esta crisis del coronavirus que estamos viviendo, ¿no? Estamos aquí grabando Jordi Serrano. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Rafa Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santi, buenos días. Y nuestro invitado de hoy es Paco Francisco Gómez Abelleira, profesor de la Universidad Carlos III, of Council de Baker McKenzie y miembro de nuestro consejo científico, el consejo científico de Future for Work Institute. Hola, Paco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy hemos invitado a Paco para grabar, pues, una especie de episodio de urgencia, ¿no? De noticias emergentes, breaking news, sobre un tema que seguro que preocupa a muchas de las personas que os dedicáis a la gestión del capital humano de vuestras organizaciones, ¿no? Y es en relación a las medidas que ha decretado el Gobierno en el ámbito de la normativa laboral para dar una respuesta a todas las situaciones o a muchas de las situaciones que se están derivando, pues, de esta crisis que no esperábamos nadie, la crisis del COVID-19, ¿no? Y para eso hemos invitado a Paco, que es un experto en este tema, en derecho del trabajo, ¿no, Paco? Sí, claro, yo, ya me conocéis, llevo mucho tiempo dedicado a esto y sí, la verdad que estos días están siendo especialmente intensos para todos los que nos dedicamos al derecho laboral. Sí. A Paco, los que no lo escuchasteis, lo tuvimos en este podcast hace ya algún tiempo, ¿no? Hablando del tsunami normativo, ¿no? Que se preveía iba a llegar como consecuencia del cambio de gobierno principalmente, pero de repente, de la noche a la mañana, bueno, pues este tsunami parece que esa ola se ha parado y ha surgido otra asociada a esta crisis que se ha traducido de diferentes maneras, pero que principalmente, pues, se ha cristalizado en una norma, ¿no? El decreto 8/2020, que yo creo que es donde podríamos centrar, ¿no? El grueso de nuestra conversación hoy. Si quieres, Paco, podemos empezar para que nos expliques un poco, pues, el alcance de esta norma y luego, si te parece, pues podemos entrar parte por parte en los distintos aspectos que regula. Muy bien, pues yo creo que como presentación general de las novedades, lo primero es importante decir que es una norma de urgencia, por tanto, no es una norma que pretenda hacer ningún cambio estructural en nuestro mercado de trabajo, ni se trata de nada pensado para el medio o largo plazo. Se trata simplemente de una norma de urgencia para intentar satisfacer los intereses tan acuciantes y graves que se han suscitado como consecuencia de esta crisis del COVID-19. Entonces, digamos, las dos líneas de actuación en esta norma son, por un lado, intentar mantener la actividad que se pueda mantener. Esta es una línea que luego podemos desarrollar, si queréis, con algunas medidas específicas. Y luego la otra gran línea es ayudar a las empresas a hacer los ajustes de costes que ahora mismo puedan necesitar y hacerlos de la manera socialmente más responsable. Yo creo que estas son las dos grandes líneas de las que podríamos tratar. Vale, dentro de lo que es el contenido ya más específico, o sea, aspectos concretos donde hay cambios de regulación derivados de esta norma, ¿cuáles serían? Bueno, esta norma afecta a distintas áreas o distintas instituciones, ¿no? Por un lado, afecta a temas de conciliación de la vida laboral y familiar, y ahí pues hay importantes novedades en adaptación que se llama adaptación de jornada, pero no es solo adaptación de jornada, porque incluye también, por ejemplo, cambios de funciones o cambios de centros de trabajo. Y, por otro lado, un derecho bastante fuerte de reducción de jornada. Vale. Y luego, esto es un área importante y la otra gran área son el área de las reestructuraciones, ajustes, que son fundamentalmente vía ERTE. Y con la mirada puesta en evitar despidos, sobre todo. Claro.
Pues si te parece, vamos parte por parte, porque a mí me gustaría, aparte de hablar de estas normas, pues luego pues, tratar otros temas, ¿no? Pues como puede ser todo lo que puede estar relacionado con la prevención de riesgos y a lo mejor también cuestiones relacionadas con la regulación del teletrabajo, ¿no? Que probablemente es otro de los temas sobre los que estéis recibiendo más consultas estos días los profesionales del derecho. O sea que, si te parece, Paco, pues podemos empezar por esta parte relacionada con la conciliación, que me imagino que surgirán miles de situaciones en un momento en el que, bueno, pues colegios están cerrados, la gente tiene que teletrabajar, etcétera. Bueno, efectivamente, uno de los primeros problemas, si tomamos un orden o hilo cronológico en esta crisis, una de las primeras cuestiones que surgió fue el cierre de colegios, ¿no? Fue antes de la declaración del estado de alarma. De hecho, ya se decretó el cierre de instituciones educativas de todos los niveles. Entonces, claro, el primer problema, o uno de los primeros problemas que surgió laboralmente hablando, es el de la conciliación, porque, claro, de repente había muchos padres que no tenían las facilidades necesarias como para continuar su trabajo normalmente. Con lo cual empezó a hablarse ahí ya de unos derechos nuevos de conciliación, incluso llegó a hablarse de una prestación de seguridad social que cubriría esa reducción de jornada que el trabajador se pediría para cuidar a sus hijos en casa, prestación, por cierto, que nunca llegó a cuajar. O sea, que fue un anuncio que no se ha plasmado. Pero lo que sí se ha plasmado son derechos bastante fuertes de conciliación para el trabajador o para la trabajadora, que son la adaptación de su trabajo, sea en tiempo de trabajo, en jornada, en turnos, en cambio de centro de trabajo, en cambio de funciones, en posibilidades de teletrabajar. Es decir, unos derechos de adaptación que prácticamente lo tocan todo y que en principio corresponde al trabajador hacer la propuesta, de manera que la empresa, salvo que tenga causas organizativas muy fundadas, no puede rechazar. Se habla incluso de una prerrogativa en la norma, con lo cual se le da bastante fortaleza a ese derecho de adaptación. Este derecho de adaptación no conlleva reducción o merma salarial alguna. Importante. Es importante. Y el segundo derecho es la reducción de jornada, que es un derecho que ya conocemos en España, pero al que se le ha dado una intensidad, digamos, desconocida, porque permite incluso la reducción del 100% de la jornada, cosa que antes obviamente no ocurría. Esta reducción de jornada sí conlleva merma salarial. Cuanto aquí, digamos, la pérdida económica la asume el trabajador en su integridad, sin que tenga una prestación correspondiente. Claro, evidentemente el sacrificio salarial que esto supone está llevando en la práctica, por lo que a mí me está llegando, a que muchos trabajadores pues, prefieran acogerse a un ERTE, digamos. Claro. Aunque obviamente el ERTE es algo que es de iniciativa empresarial, pero los trabajadores, digamos, están presionando a muchas empresas para que hagan ERTEs antes que tomarse una reducción de jornada que no conlleva prestación económica alguna. Sí, claro, porque... Ay, perdón. Perdón, Rafa. No, porque, Paco, entiendo que con el ERTE, o sea, el ERTE al final beneficia más a los empleados, ¿no? Con esta medida del paso a la seguridad social, ¿no? Lógicamente, porque si tú reduces tu jornada al 100% porque tienes necesidades en casa de algún tipo de cuidados, básicamente estás sin salario y sin prestación alguna. Al menos en el ERTE tienes una prestación de desempleo que te cubrirá más o menos lo que venías ganando, dependiendo de tu nivel salarial, pero al menos es algo. Claro. A mí me surge la pregunta respecto a la primera de las medidas, ¿no? Esta adaptación de la jornada, ¿no? De la jornada y otras condiciones de trabajo de las que tú hablabas, que se plantea como una prerrogativa del trabajador. ¿Qué instrumentos tiene la empresa, ¿no? Porque me imagino que ante la situación que estamos viviendo, pues las empresas pueden sufrir una avalancha de personas que por diferentes motivos pues piden distintos tipos de adaptaciones, ¿no? Y desde un punto de vista organizativo de la empresa, realmente esa avalancha de solicitudes puede ser tremendamente difícil de gestionar, ¿no? Y diversa totalmente, claro. Claro, ¿qué principios podría seguir la empresa o qué herramientas tiene la empresa para poder hacer frente a esta posible avalancha de peticiones de modificaciones en las condiciones laborales?
Vale, bueno, aquí yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es el aspecto cuantitativo que tú mencionas de avalancha, que es verdad que estamos teniendo, y es lo que estamos sufriendo en esta crisis, es una concentración de problemas en muy poco tiempo, en muy pocas horas o días se produce una gran concentración de cosas. Esto lo están sufriendo las administraciones con los ERTEs, que están absolutamente saturadas de solicitudes, y lo están sufriendo las empresas con este tipo de cosas. Entonces, por un lado está ese problema, que es un problema difícil de resolver en la medida en que tienes muchas solicitudes en muy poco tiempo. Y el segundo problema es, digamos, el problema de fondo. Ahí la norma lo que básicamente establece es el trabajador hace una propuesta de adaptación, la que sea, y la empresa, en principio, salvo que tenga causas organizativas justificadas, debe aceptar esa propuesta. Por tanto, si yo como empresa lo que entiendo es que tu propuesta no es razonable o no encaja con mi modelo organizativo o con mis necesidades en este momento, lo que te tendré es que exponer esas causas por las cuales rechazo tu propuesta. Es decir, siempre tiene que ser una contestación razonada. Evidentemente, aquí la casuística es infinita y va a depender mucho de las circunstancias de cada empresa. Razones que se pueden tomar en consideración, insisto, son básicamente de tipo organizativo, de tipo técnico, es decir, que no sea técnicamente viable, o que por el número o avalancha de solicitudes ya concedidas sea imposible conceder alguna más. Esto también puede ocurrir. Y aquí de alguna forma juega la regla de que quien pidió primero, por así decirlo, y a quien se le concedió primero ya una adaptación, pues tiene, digamos, ese derecho consolidado. Claro, porque, por ejemplo, una empresa podría establecer un periodo para que las personas presenten sus solicitudes de adaptación y una vez transcurrido ese periodo valorarlas. Lo digo porque normalmente, a ver, cuando tú tienes que adaptar la jornada de un trabajador, a veces tiene, o cualquier... Depende de la de otro, depende de la de... Claro, igual tienes que mover 2 o 3 piezas más, ¿no? Para poder hacer eso posible. Entonces, si lo haces de una manera secuencial, al final pues puede ser como un desbarajuste muy importante. Vale, en ¿Sería posible esta idea de, oye, presentad lo que consideréis oportuno durante esta semana y luego respondemos, o hay que hacerlo necesariamente de manera secuencial? Hay que dar una respuesta. Las empresas pueden tomar iniciativas aquí en este sentido y desde luego para ordenar el proceso de peticiones que puedan producirse. Yo creo que tomar la iniciativa y marcar algunas directrices siempre es bueno. Lo que ocurre es que al final el trabajador tiene este derecho que puede ejercitar en cualquier momento. No existen límites temporales, o sea, esto estará vigente mientras dure la situación extraordinaria de crisis, aunque sería, si queréis luego podemos hablar de cuánto se puede prolongar y de cómo pueden sobrevivir estas medidas, porque algunas a lo mejor han llegado para quedarse, no descartemos eso. Interesante. Vale, bueno, esto por lo que respecta al tema de conciliación, ¿no? Luego nos comentabas que quizá el otro ámbito, ¿no? En donde se establecen más cambios es en el ámbito de los ERTEs. ¿Podrías explicar un poquito? Bueno, primero, para los que nos oyen y no saben lo que es un ERTE, pues a lo mejor poner el tema en contexto y luego ya entramos en los cambios normativos que introduce esta norma. Sí, pues un ERTE es una reducción de la jornada o una suspensión del contrato de trabajo debido a causas empresariales. Para los que nos oyen, ERTE son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, exactamente. Es una denominación, por así decirlo, antigua, pero se sigue manteniendo la palabra ERTE como una palabra que describe todo esto que llamamos suspensión o reducción de jornada, aunque es mucho más difícil de articular en la práctica, más fácil llamarlo ERTE y se acabó. ¿Cuáles son entonces los cambios que introduce el decreto, Paco? Bueno, como os decía al principio, esta norma pretende, por un lado, mantener actividad, y eso lo hace fundamentalmente con las medidas de conciliación, de adaptación, es decir, bueno, en la medida en que se pueda, pues vamos a intentar que las personas sigan trabajando con esta adaptación. El teletrabajo, del que luego si queréis hablamos, también es una medida dirigida a mantener actividad. Y de hecho, y en relación con los ERTEs, me parece que es la primera idea importante que hay que poner sobre la mesa. La norma establece con mucha claridad que la prioridad es siempre el teletrabajo frente al ERTE. Es decir, en la medida en que la empresa tenga
posibilidades organizativas y técnicas y digamos, recursos razonablemente para implantar el teletrabajo en este momento, debe hacerlo. Debe hacerlo. Y esto es siempre con preferencia a un ERTE. Es muy importante, ¿no? Claro, la idea es que si la administración percibe que esa empresa podría haber implantado el teletrabajo sin excesivos costes y de manera razonable y no lo ha hecho, pues el ERTE pues puede tener problemas. Entonces es prioritario, ¿no? El teletrabajo. Es prioritario el teletrabajo, exactamente. Vale. Siempre es prioritario, siempre que sea posible, razonablemente en términos tecnológicos, en términos organizativos y en términos también económicos. ¿Y qué se entiende, Paco, por razonable? ¿No? Porque me imagino... Es complicado, Jordi, esto claro, de razonable siempre. Claro, me imagino, oye, decir, yo qué sé, yo no tengo un software de videoconferencia, ¿no? Que hoy, por ejemplo, es barato, es fácil de asumir. Claro. ¿Tú puedes alegar eso? O sea, con la tecnología actual... ¿puedes alegar según qué cosas para decir que no puedes hacer teletrabajo? Sí, bueno, yo os cuento alguna casuística que me ha llegado que me ha llamado la atención. Por ejemplo, ¿no? Me decían, pues, una empresa que había mandado a teletrabajar a sus trabajadores pues ya al principio de esta crisis, ¿no? Entonces, algunos trabajadores, oye, que yo no tengo un teclado, o que yo no tengo un ratón, o que yo no tengo... Claro. Bueno, efectivamente, comprar un teclado, comprar un ratón, parece que no es excesivamente caro. Y por tanto, incluso hasta ahí en esos casos se puede resolver de la siguiente forma. Cómprese usted un ratón, cómprese usted el teclado y nosotros se lo reembolsamos, ¿no? Si hay problemas organizativos, porque yo a lo mejor ahora no puedo hacerle llegar un teclado o mi proveedor no funciona, pero usted a lo mejor puede comprar en Amazon, en MediaMarkt o donde sea, en el Corte Inglés, un teclado, un ratón y yo se lo reembolso. Quiero decir que si el coste es bajo, el coste es ínfimo y todos sabemos que muchas de estas cosas tienen un coste bajo, no es una razón para ponerte al teletrabajo. Cosa distinta es que necesites otro tipo de estructuras informáticas por razones de seguridad o por lo que sea y no puedas implantarla en los tiempos de urgencia que vivimos con un coste razonable. Lógicamente, empresas medianas grandes normalmente no van a tener esos problemas, empresas más pequeñitas pues pueden tenerlos. Porque luego hay por ejemplo, la estructura... Paco, ¿no? O sea, es muy posible que para una empresa sea factible que sus trabajadores se acojan al teletrabajo, pero por motivo de esta crisis, pues de repente la demanda de sus servicios haya bajado a cero, ¿no? Esa es otra. Bueno, eso sería una causa para un ERTE. Claro. Eso sería una causa, porque claro, el teletrabajo es prioritario, como decíamos, pero siempre que haya actividad. Claro. Si no hay actividad, pues claro, ni teletrabajando se puede mantener la actividad. Porque respecto a lo que es el procedimiento, ¿no? O sea, sí. ¿Cuáles son los cambios más relevantes, ¿no? Vale. Hay dos tipos de ERTE. Siempre los ha habido. ERTE de fuerza mayor y ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que es algo muy largo que normalmente abreviamos ETOP. El ETOP. De causas ETOP. Vale. Que son las causas normales, por así decirlo, para hacer un ERTE o para hacer un ERE. Pérdidas, pérdida de clientes, bajada de la demanda, este tipo de causas. Los ERTEs por fuerza mayor normalmente los hacíamos pues, en situaciones muy excepcionales, pues un incendio en una planta o cosas muy, muy, muy excepcionales. ¿Qué ocurre? Que con esta crisis lo excepcional se ha vuelto lo normal. Entonces la norma lo que trata de reflejar es un concepto de fuerza mayor adaptado a la situación actual. De manera que en vez de decir usted puede hacer un ERTE por fuerza mayor, te dice usted puede hacer un ERTE por las causas relativas al COVID-19, como por ejemplo clausura o cierre de establecimientos, problemas graves de abastecimiento o logística, problemas de transporte de mercancías o de personas, obligaciones de cuarentena, razones sanitarias, las propias derivadas del estado de alerta. Es decir, nos ha definido, nos ha facilitado un concepto de fuerza mayor para manejarnos un poquito mejor en esta crisis. Eso ha concretado los supuestos. Nos ha concretado los supuestos, exactamente. Y luego, en segundo lugar, para facilitar los ERTEs por fuerza mayor, ha fundamentalmente concedido dos beneficios
uno a la empresa y otro a los trabajadores. A la empresa le ha concedido el beneficio de poder ahorrarse o exonerarse de cotizaciones a la Seguridad Social durante la vigencia del ERTE. En empresas de menos de 50 trabajadores hasta el 100% de las cuotas y para empresas de más tamaño el 75% de las cuotas. Por un lado, para la empresa exoneración y para los trabajadores el derecho a acceder al desempleo con independencia de su periodo de cotización previo. Y si llevabas 3 meses trabajando, que en teoría y normalmente eso no te da derecho a prestación de desempleo, aquí sí tienes derecho a prestación de desempleo. Y además, el segundo beneficio para el trabajador es que estas prestaciones no consumen para el límite máximo de duración del desempleo. De manera que, por así decirlo, el contador sigue a cero. Es decir, la gente que se ve afectada por estos ERTES podrá cobrar el paro, ¿no? Sí, cobrar el paro. Y además, este cobro de este paro no va a afectar a los derechos que pueda tener en el futuro, ¿no? Exactamente. Si se queda sin trabajo. Exactamente. Paco, a la práctica, igual que los hospitales están desbordados, ¿no? Estamos intentando aplanar la curva. Sí. Entiendo que la llegada de toda esta gente a la administración, ¿no? A solicitar sus prestaciones y tal, ¿esto cómo se está gestionando? Pues entiendo que se está gestionando como se puede. La avalancha es terrible. Estamos hablando de miles de ERTES en prácticamente cualquier administración, en Cataluña, en Madrid. O sea, sabéis que las administraciones autonómicas gestionan los ERTES, digamos, autonómicos, los ERTES de empresas que básicamente operan en la comunidad autónoma correspondiente, pero para empresas de ámbito nacional o que están en varias comunidades autónomas con trabajadores afectados en distintas comunidades, quien lo gestiona es el Ministerio, el ERTE. Entonces, claro, tanto el Ministerio como las consejerías de empleo de trabajo de las comunidades autónomas están pues colapsadas. De la misma forma que se colapsa un hospital cuando hay una demanda totalmente imprevisible de servicios, ¿no? Bueno, y es que el propio servicio debe tener gente teletrabajando y sin duda, porque claro, este es otro problema es el cierre de oficinas físicas, con lo cual, claro, pues si me comentaban, por ejemplo, no voy a citar en la comunidad autónoma, pero sí en una comunidad autónoma que estaba dando unos problemas terribles el servicio informático, lo que es la página web para poder subir la documentación, que pasaban las horas y no funcionaba aquello, y con lo cual pues uno se pone nervioso porque son situaciones de urgencia en muchos casos. Claro. Sí que está habiendo un bloqueo que era esperable, quiero decir, que es normal, porque los servicios tienen la dimensión que tienen para cosas normales. Para esto nada está dimensionado realmente. Con lo cual, yo ya he escuchado que se van a reforzar las plantillas, por ejemplo, del SEPE. El SEPE también va a tener una carga brutal de trabajo porque el ERTE, una vez que pasa por la autoridad laboral, al final el que gestiona las prestaciones es el servicio de empleo. Y esa gestión es pues también una gestión con una carga de trabajo importante. Entonces, bueno, sí, reforzar plantillas en este momento es importante. Claro, tú nos hablabas, Paco, de que esta nueva regulación, ¿no?, de los ERTES por fuerza mayor, pues bueno, tiene estas ventajas para los trabajadores, tiene unas ventajas también para las empresas, entiendo. Sí. El tema de las cotizaciones, ¿no? Sí, hay una cosa que es importante en relación a las ventajas para las empresas. Es importante porque está generando muchísimas dudas y es uno de los, para mí, puntos negros de la regulación. Hay una disposición adicional en el decreto ley, que es la sexta, que establece una cláusula de salvaguarda de empleo. Vale. Y nos dice que los beneficios a los que las empresas se acojan extraordinarios previstos en esta norma están supeditados al mantenimiento del empleo en los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad. Vale. Esto, bueno, aparte de la incertidumbre que no sabemos si la recuperación va a ser en V, en U, en L, claro, el futuro no lo sabemos, no sabemos cómo vamos a estar en septiembre o en octubre. Con lo cual, si desde que reanudemos actividad, porque terminemos ya el ERTE por fuerza mayor, resulta que no es que ya tengamos fuerza mayor, pero tenemos una caída de demanda brutal. La gente no se anima a ir a los restaurantes, la gente no se anima a comprar tal, lo que sea, comprar coches, lo que sea. Claro, ahí lo que tenemos es una razón para nuevas medidas. Ahí sería un ERTE por causa SETOP, seguramente, claro, el que procedería, o incluso algunas empresas podrían plantear hasta despidos. Claro, esas medidas nuevas
pueden estar condicionándote los beneficios que obtuviste en este ERTE por fuerza mayor, con lo cual quizá hay alguna provisión cautelar debiera hacerse, porque no considerarlos como beneficios ya consolidados, porque es posible que tengas que devolver una parte de lo obtenido. Claro, eso también es muy relevante, Paco, ¿no? Si tú ahora te puedes ahorrar la cotización a la seguridad social, ¿no?, de las personas afectadas por este ERTE por fuerza mayor, Sí. pues tener en cuenta que a lo mejor ese ahorro podría no ser tal si en el futuro necesitas presentar ya no un ERE, sino un ERTE, otro ERTE, pero por otro tipo de causa, ¿no? Exacto. Que yo esto lo lanzo como una duda. Entre los que hemos comentado este tema como profesionales tenemos esta duda de, pues un ERTE cuenta como mantenimiento del empleo, sí o no. En principio, si yo los 6 meses siguientes a la reanudación, 5 de ellos me los paso con un ERTE de suspensión, no creo que pueda entenderse que he mantenido el empleo. Claro. Básicamente lo que he hecho es parar la actividad. Pero claro, estas son dudas que la norma nos deja, porque también entiendo que ha sido redactada con mucha celeridad y han podido dejar cosas en el tintero. De todas maneras, como este es un problema que no va a surgir en una semana o 2, sino que se producirá dentro de unas cuantas semanas o meses, dependiendo de cuándo reanudemos actividad, yo creo que el Gobierno todavía tiene tiempo para, en próximas reuniones del Consejo de Ministros, darle una vuelta a esa redacción y aclararnos un poquito el tema, porque es verdad que la gente anda nerviosa con eso. Vale. Oye, y respecto al otro tipo de ERTES, a los ERTES ETOP, ¿algún cambio? Sí, hay cambios importantes, de hecho. Yo creo que uno de los más importantes. Los ERTES por causas ETOP son ERTES que sí pasan por la autoridad laboral, pero en lo que lo fundamental es el periodo de consultas o negociación empresa-trabajadores. Esa es la esencia de un ERTE ETOP. Entonces, el periodo de consultas, tradicionalmente, la regulación normal, digamos, se hace con los representantes de los trabajadores, sindicales o comités de empresa, si se tienen, y si no hay representantes, con una comisión ad hoc de hasta 3 trabajadores que se establecía en la norma. Bien, lo que se establece ahora es que los ERTES ETOP deben ser negociados prioritariamente con los sindicatos más representativos o representativos del sector al que pertenezca la empresa. De manera que si estamos en una óptica, pues yo tengo que negociar con comisiones obreras, UGT y algún otro sindicato que tenga representatividad en ese sector. ¿Esto a qué me obliga como empresa? Pues me obliga primero a tocar la puerta de los sindicatos, a contactar con algún sindicato. Si ellos quieren negociar en nombre de mis trabajadores, tienen derecho a hacerlo. Si no quieren, pues lógicamente en un tiempo que es muy breve, 5 días, yo puedo entender que no quieren negociar y que, por tanto, puedo articular esa comisión de trabajadores de mi empresa, una comisión de 3 trabajadores. Vale, pero siempre esta obligación, claro, entiendo, Paco, que esta obligación de contactar a los sindicatos se produce únicamente cuando no existe una representación legal de los trabajadores en la empresa, ¿no? Exactamente, en empresas sin representación legal, pero en los estratos de empresas pequeñas, medianas, es muy frecuente que no haya representantes. Claro. Yo creo que se ha aprovechado un poco la coyuntura para dar un poquito de fortaleza a los sindicatos y una capacidad de introducirse en ámbitos en los que no se habían introducido hasta la fecha. Claro. Y esta es una de las disposiciones que yo creo que ha llegado para quedarse. Lo que pasa, Paco, que a los sindicatos les pasará un poco como a la administración, ¿no? También estarán sobrepasados por la avalancha de contactos que pueden estar recibiendo en este momento. Totalmente. Claro, la capacidad de un sindicato para gestionar 300 procedimientos pues es muy limitada. Entonces, supongo que elegirán aquellos en los que consideren que pueden tener algo más que decir o que puede haber más problemas. Claro. Bien, esto por lo que respecta al decreto, ¿no? Yo creo que, aprovechando que te tenemos aquí, a mí me gustaría también pues tratar otros 2 temas.
Sí. Uno es todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, ¿no? Entiendo que ahora también os estaréis Es un tema muy encontrando importante. con un montón de cuestiones relacionadas con este tema. Si nos Sí. pudieras hacer un poco de una perspectiva de qué es lo que está pasando en este ámbito, pues yo creo que nuestros oyentes lo agradecerán. Pues está pasando lo que a mí me parece lo más grave e importante de todo lo que está pasando en las últimas horas, y es que muchos trabajadores están empezando pues, a sentir que la falta de medidas de seguridad los está poniendo en riesgo y, por tanto, están acudiendo pues, bien a sus representantes sindicales, sindicatos, bien a la inspección de trabajo o bien quejándose directamente a la dirección de la empresa acerca de esa falta de medidas de seguridad y también poniendo en entredicho la propia continuidad de la actividad. Aquellas actividades que todavía pues, mantenemos, pues podemos mencionar construcción, podemos mencionar logística, podemos mencionar bueno, pues cadenas de abastecimiento en todos sus tramos. Ahí hay muchísimos trabajadores que están cuestionando la continuidad del trabajo si no tienen EPIs o si la forma de trabajar no es segura. Luego, claro, el ejemplo ya más, pues, más extremo es el sector sanitario. El sector sanitario que lógicamente tienen derecho a trabajar en condiciones de seguridad y salud según la ley y ya sabemos, es notorio que muchos de ellos no lo están haciendo en esas condiciones de seguridad y salud, les faltan EPIs y muchos de ellos están contagiándose, incluso ha habido algún fallecimiento ya entre sanitarios. Lo mismo ocurre también con las policías o con cuerpos de seguridad, también ha habido varios fallecidos, muchos de ellos están también trabajando sin EPIs y lógicamente este es un problema de abastecimiento. Es verdad que la empresa puede decir, es que yo materialmente no puedo conseguir estos EPIs porque no tengo acceso a ellos, podría decir esto es una fuerza mayor, pero por otro lado hay muchas actividades que si no se pueden realizar en condiciones de seguridad y salud debieran pararse, sobre todo si no son esenciales, porque ahí tienes que ponderar un poco. Claro, un médico no puede dejar de trabajar y además su ética y su deontología profesional le lleva a arriesgar su propia vida para hacer su trabajo. Un bombero lo mismo, un policía también, pero otras personas se cuestionan hasta qué punto mi trabajo es tan esencial como para jugarme la vida. Sí. Para jugarse su vida, incluso la de sus usuarios o clientes, ¿no? Con la gente con la que interacciona. Y para jugarse algo que al final, esta cuarentena sabemos que no es solo por nosotros mismos, es decir, no es por mi salud individual, es por la salud de todo el colectivo, de toda la comunidad en el fondo. Es por la salud de nuestros abuelos, es por la salud de nuestras personas con asma o con patologías previas a las que tenemos que proteger del contagio. De manera que, lógicamente, esta demanda me parece totalmente razonable y aquí pues, las empresas debieran actuar con cierta sensibilidad en la medida en que no sea esencial su trabajo, pero creo que de todas formas que hace falta una intervención probablemente normativa, porque muchas empresas están perdidas en este tema. Claro. Además, Paco, hay sectores especialmente precarizados, ¿no? Como no sé, la atención en el hogar, ¿no? O precisamente el cuidado de ancianos, ¿no? La atención al hogar es uno de los temas más graves ahora mismo, porque, claro, una persona que acude a un hogar a cuidar a un anciano, esa persona, primero, no tiene test para saber si tiene el coronavirus o no. Con lo cual no sabe si está enfermo. Puede estar asintomático, pero portar el virus y ser contagioso. Acude a la casa de ese anciano sin EPIs, sin mascarillas, con lo cual las posibilidades de contagiar a esta persona son elevadísimas. Con lo cual muchas familias lo que están diciendo es suspendiendo la relación que tengan con ese empleado o esa empleada doméstica o simplemente rechazando el servicio que los ayuntamientos prestan de dependencia, o las comunidades autónomas prestan de dependencia, rechazando el servicio porque entienden que no se está prestando en las condiciones debidas de seguridad. Eso para el usuario y, lógicamente, también para la propia trabajadora, pues, que está asumiendo riesgos acudiendo a trabajos en los que no tiene esas medidas de protección. Precisamente se anunciaba esta mañana, yo lo he leído y la verdad que me ha dado una alegría ver esta noticia, que se pretende proteger a las empleadas de hogar cuya relación laboral se ha visto suspendida o extinguida en estos días. Sabéis que precisamente este colectivo, que es un colectivo súper vulnerable, mujeres, muchas de ellas inmigrantes, incluso economía informal en muchas ocasiones, no tenían prestación de desempleo. Es decir, esto que hemos hablado de los ERTES no funciona para un empleado de hogar. Con lo cual, estas empleadas de hogar muchas veces
pues se veían en la calle sin ningún tipo de prestación. Parece ser que el viernes el Consejo de Ministros quiere aprobar algo en este sentido. Bueno, pues ojalá sea así. Y luego hay otro tema, Paco, aparte de de los riesgos laborales, que evidentemente yo creo que es el primero, ¿no? Sin duda. Es el frente de batalla ahora mismo. El frente de batalla, sí. Para miles de profesionales en todo el mundo, ya no solamente en nuestro país. Hay otro tema que a mí me gustaría, aunque el tiempo corre, a mí me gustaría no dejar de tratar en esta entrevista, ¿no? Que es el tema del teletrabajo. Ya nos has dicho pues que de alguna manera la norma da preferencia al teletrabajo frente a los ERTEs, etcétera. Pero sí que es verdad que nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que de una manera acelerada, ¿no? de prisa y corriendo, muchísimas empresas han pasado de trabajar en sus oficinas a trabajar de manera remota. Sí. Desde una perspectiva del derecho del trabajo, ¿cuáles son las normas o principios o reglas básicas que tú dirías que las empresas tienen que tener muy presentes en esta situación casi de excepcionalidad, ¿no? Bueno, es verdad que una situación de excepcionalidad como esta te lleva a relajar algunas cuestiones, como por ejemplo la relativa a la prevención de riesgos, salvo que se trate de riesgos vitales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el ámbito del teletrabajo no estamos hablando de un riesgo vital. La ley obliga a hacer una evaluación de riesgos del teletrabajo, que en este caso se ha suplido, la propia norma lo dice, por una autoevaluación del propio trabajador. Es decir, al trabajador se le pasará un cuestionario, típico cuestionario que se pasa para trabajos de oficina normalmente, trabajos con ordenador, con pantallas, pues de postura, del asiento, de la mesa, de la luz, de la incidencia de la luz en la pantalla. Este tipo de cuestiones que los trabajadores tienen que tener claras cuando teletrabajan. No estamos hablando de un riesgo vital, por lo tanto es una cuestión que en el contexto de estas urgencias es menor, pero que debiera hacerse. Debiera darse al trabajador la información necesaria sobre cómo debe configurar el puesto de trabajo, de teletrabajo. Luego, evidentemente, está el problema de adaptación organizativo. Esto lo estamos viendo mucho en el sector educativo, en el que yo estoy también. Pues estamos transformando clases presenciales en clases online, con todo lo que ello conlleva, de aprendizaje acelerado muchas veces. Entonces también aquí el aspecto formativo también es importante, ¿no? Formar a los trabajadores en aquellas cuestiones que son diferentes respecto del trabajo en oficina presencial. Y luego finalmente, pues tener en cuenta que el resto del derecho del trabajo se sigue aplicando, quiero decir, se sigue aplicando el tema de jornada. Pues, aunque uno teletrabaje en casa, sigue teniendo una jornada y sigue teniendo un horario. Tenemos que seguir registrándola, Paco. Efectivamente. El registro de jornada no quedan exentos los teletrabajadores, por lo tanto sigue existiendo. Es verdad que probablemente ahora estemos un poco relajando algunas cosas que nos parecen menos prioritarias, pero están ahí. Sí, pero en esto, Paco, o sea, puede ser que de aquí, cuando haya pasado esto, que espero que pase pronto, sí. Nos encontramos de aquí un año una avalancha de juicios por lo que hemos hecho en este momento, en riesgos laborales, etc. Jordi, yo creo que está muy bien visto porque a mí me da que el tema de prevención, lo que estábamos comentando, nos puede llevar a demandas en el medio plazo. Porque hay personas que están falleciendo, no estamos hablando de algo trivial, hay personas que están falleciendo y lógicamente cuando una familia percibe que ese fallecimiento pudo haber sido evitado y que hay un nexo causal con una negligencia o con un descuido o con una falta de cuidado, pues ahí tenemos un caso claro de responsabilidad civil. Al final es el principio básico del derecho, ¿no? No causar daño a otro por negligencia nuestra. Entonces, las empresas, claro que tienen que poner todo el cuidado. Yo subrayo mucho esta idea porque las cosas nos pueden pasar factura dentro de unos meses o años, sí. Claro. Y me imagino también que igual cuando todo esto pase veremos otro tipo de cambios normativos, ¿no? A lo mejor derivados de esta situación tan excepcional
que estamos viviendo en este momento, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, las peticiones o las ideas que empiezan a tener las empresas de, oye, ¿por qué no registramos la temperatura corporal de todos nuestros trabajadores para ver el riesgo que tienen, ¿no? Temas que entran en este mundo de la privacidad, de los datos personales, en conflicto que a lo mejor con otro bien o con un bien más elevado o mayor, como puede ser la salud o la integridad de los trabajadores. Bueno, esta es una reflexión que se ha hecho, ¿no? A propósito de la crisis del coronavirus, el contraste entre las sociedades europeas y las sociedades asiáticas. El contraste entre China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea y las sociedades pues, italiana, francesa, española, etcétera, ¿no? Somos en Europa mucho más individualistas en general, ahí hay más colectivismo y aquí somos sobre todo más celosos de la intimidad y la protección de datos en general. Es decir, valoramos mucho nuestra intimidad y la protección de datos somos muy severos. Somos la región del mundo más estricta en materia de protección de datos, mucho más que Estados Unidos y que otras áreas desarrolladas del planeta. Con lo cual, sí es verdad que a lo mejor reabrimos un debate acerca de ese binomio seguridad-privacidad. Claro. Volvemos a abrir ese debate. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a alguna parte de nuestra intimidad o de nuestros datos para tener un poquito más de seguridad? Sí, y esto se verá también. Al parecer en Corea, una de las grandes virtudes, una de las fortalezas que han tenido en esta crisis es la cantidad de datos que han utilizado para luchar contra la pandemia. Ha sido brutal, al parecer, ¿no? Desde inteligencia artificial, Big Data y un monitoreo muy importante de su ciudadanía, que voluntariamente pues, lo ha considerado bien, lo ha considerado correcto. Sí, de hecho ahora ya se está hablando en España, evidentemente desde una perspectiva totalmente de datos anónimos, etcétera, de hacer un seguimiento de los teléfonos móviles de los ciudadanos para ver las interacciones, cómo se mueven, etcétera, y ver dónde puede haber riesgos de nuevos contagios, ¿no? Sin duda, porque es verdad que España ahora mismo presenta un cuadro de mucha expansión del virus, pero también es verdad que hay muchas zonas que están todavía libres de virus. Amplias zonas rurales, en muchas amplias regiones que están libres, con lo cual, bueno, todavía yo creo que se puede hacer algo por evitar que llegue a determinados lugares. Zonas que además están muy envejecidas. Yo escuchaba, no sé qué razón tiene, una médico italiana que decía, que es española, pero que trabaja en Italia desde hace muchos años, que decía que uno de los puntos comunes entre Italia y España es la convivencia entre niños y ancianos. Somos sociedades en las que los abuelos tienen mucho contacto con los niños, cosa que en los países nórdicos no existe tanto. Entonces, que quizá esta ha sido una de nuestras debilidades en esta crisis, porque es verdad que este virus se ceba con los mayores. Pero usa a los niños de vehículo. Transporte. Bueno, razón de más para quedarnos todos en casita, que yo creo que es lo que toca en las próximas semanas, ¿no? Pues la verdad que sí, nos estamos cumpliendo a rajatabla. Pues así que cunda el ejemplo y teletrabajando a tope. No nos relajemos. Teletrabajando a tope. Ahí, sin bajar la guardia. Oye, Paco, pues la verdad es que se nos ha ido el tiempo volando, como siempre, un placer haberte tenido con nosotros. Y nada, y esperamos a todos los que estéis escuchando este podcast que lo encontréis útil y que lo compartáis con todas aquellas personas que pensáis que les puede resultar también de utilidad. Así que muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros, un placer también para mí. Y a lo mejor te volvemos a llamar de aquí a poco porque estas cosas cambian a una velocidad tremenda. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de nuestros episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontrarás nuestros enlaces en las principales redes sociales. Hasta el próximo episodio.